la primera conferencia del Rendezvous del IFEA de este año. Ustedes han venido numerosos y tienen mucha razón, porque hoy día acogemos a Camille Boutron, que es socióloga del Instituto de Altos Estudios de América Latina, de la Universidad de París 3, Sorbonne Nouvelle, creo que está bien, y es investigadora asociada al IFEA y está realizando su postdoc, en la Universidad de Montreal, en Canadá. En 2009 presentó su tesis de doctorado en el Instituto de América Latina con un trabajo sobre trayectorias de mujeres combatientes en el conflicto armado peruano 1980-2000. Para eso tuvo que realizar muchas entrevistas en la cárcel de alta seguridad de Chorrillos. Estas trayectorias de mujeres finalmente son un poco su propia trayectoria, ya que de una parte también es muy combatiente y después presentó en 2002 una maestría sobre la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos de 1896 al 1948. En 2005, para su DEA, también presentó un trabajo sobre el papel de las mujeres en la Policía Nacional Peruana. Entonces, vamos a ver qué nos prepara para 2012, quizás un trabajo sobre las mujeres en el IFEA o en otra parte, no sabemos todavía. Entonces, publicó, como lo saben ustedes, las personas que la conocen, varios artículos y capítulos de libro, y enseña también en la Universidad de Montreal, y esta noche nos presenta una ponencia sobre la guerra de la guerra. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jean-Pierre, por esa presentación completa. Yo agradezco al IFEA y a la Alianza Francesa para darme la oportunidad de presentar mi trabajo, que es la primera vez que lo presento en Perú, entonces estoy bien contenta porque muchas veces se realiza un trabajo con una universidad afuera y al final nunca se devuelve los resultados de las encuestas por razones estructurales, también el hecho de escribir en castellano, que es un poco más complicado, así que tener ese espacio para presentarlo me parece excelente y estoy muy agradecida por las personas e instituciones que lo permitieron. Esa presentación, yo voy a presentar más que nada el trabajo que realicé del cuadro de mi doctorado. Entonces voy a intentar hacerlo a la vez específico y a la vez global, sintético, que es el desafío de esa presentación. Se va a articular en 3 tiempos. En un primer tiempo yo voy a explicar un poco qué me llevó a trabajar este tema y qué está en juego cuando se trabaja este tema, no solamente al nivel de Perú, sino al nivel de la investigación en general de los estudios de género. En un segundo tiempo presentaré los resultados de mi encuesta y, lógicamente, en un tercer tiempo, las conclusiones que esa encuesta me llevó a establecer. ¿Cómo nació la idea de trabajar sobre mujeres combatientes? O sea, eso es la pequeña anécdota, es porque el trabajo sobre las mujeres en los Juegos Olímpicos fue mucho antes y el de la policía fue vino después. Cuando empecé mi maestría, quería trabajar sobre un concepto que era un poco, tal vez, especial, como el concepto de la mujer armada. Esa idea me vino
me había venido a la mente un par de años antes con las mujeres suicidas en Medio Oriente. Había pensado, sí, que de verdad hay mujeres que se comprometen o que entran en violencias armadas, violencia política, y me había me había llamado la atención. Entonces, cuando empecé mi maestría, tenía este proyecto inmenso, que era trabajar sobre el concepto de mujer armada en el Perú desde los 80s, y el plan era estudiar las mujeres en las Fuerzas Armadas, en la policía, en los comités de autodefensa y en los grupos subversivos, que eran todas las ocasiones donde se podía observar mujeres armadas. Obviamente era mucho para una maestría, ya para una tesis de doctorado de todas maneras. Entonces restringí el tema a la feminización de la policía en Perú, pero que me llevó yo lo digo porque me llevó a establecer una metodología que me sirvió mucho por el trabajo de doctorado, que era conceptualizar trayectorias. Las trayectorias, yo cuando realicé mi encuesta me basé en trayectorias de vida, o sea que yo no tengo un cuestionario muy específico, sobre todo que son temas sensibles, o sea, la meta no es decir, ok, ¿qué has hecho? ¿Qué pasó? Entonces, más bien entender cómo mujeres que estaban en situaciones específicas, o sea, presas, o porque también entrevisté a mujeres de comités de defensa, o con un papel específico en su comunidad, en general lo tenían, ¿qué les llevó a ser lo que eran en el momento que yo realizaba mi entrevista? Obviamente subrayando qué había pasado, cuáles eran los procesos que habían atravesado en la época del conflicto. Quisiera, antes de empezar las cosas más específicas, explicar el título, porque llevó a muchos debates aquí en el IFA. ¿Por qué el sexo de la guerra? Yo lo que quería intentar demostrar en mi tesis es que la guerra, o la violencia armada, es un fenómeno que se puede sexualizar. Yo invento muchas palabras con sexualizar, sexualizado, o sea, pero se van a acostumbrar. Entonces, es un fenómeno sexualizado. Lo que quiero decir es que se apoya sobre una construcción y una instrumentalización de estereotipos de género que podemos pensar como una forma de cristalización de identidades sexualizadas. Por ejemplo, algo básico, vamos a apoyar la idea de virilidad para empujar a los hombres a salir a la guerra, y apoyar la idea de fragilidad de lo femenino, que representa la tierra o el bien que defender. Obviamente eso es muy básico y va a encontrar formas diferentes según las épocas o según los contextos, pero un ejemplo en el cual se puede ver es cuando, por ejemplo, se estudia la iconografía que hay en Europa en el momento de la Segunda Guerra Mundial o de grandes conflictos internacionales. Esa dicotomía, esa cristalización de roles de género es muy clara. Pero a pesar de ser un fenómeno sexualizado, nunca se cuestiona exactamente la naturaleza de los roles que se atribuyen a las mujeres y a los hombres de manera implícita, como una construcción. En general, si ustedes se interesan a todas las resoluciones, por ejemplo, que salen de las Naciones Unidas en cuanto a género y conflicto armado, ¿qué van a ver? Van a ver un avance tremendo sobre el tema de género, que se vuelve un mainstreaming, o sea, ya no se puede hacer nada sin hablar de género, pero nunca un cuestionamiento real sobre la situación exacta de las mujeres. Siempre las mujeres son pacificadoras por naturaleza, porque son madres, o sea, siempre están consideradas en su papel biológico, y cuando se toma en cuenta, que es muy reciente, hace apenas 10 años, el hecho de que las mujeres también participan en los conflictos,
igual se va a ver un discurso muy normalizado y prácticas muy todavía genéricas, o sea, que están pensadas como correspondiendo a la naturaleza de las mujeres. Por ejemplo, en República Democrática del Congo hubo un par de programas de desmovilización de mujeres combatientes, se les distribuyeron máquinas de coser de los años 60. ¿No? ¿Por qué digo esos ejemplos? Porque yo intenté, cuando empecé ese trabajo, a pensar el caso peruano, no solamente dentro de Perú, sino en qué reflejaba pensamientos y eventualmente disfuncionamientos al nivel internacional y más global. El objetivo de esa investigación entonces era, la verdad, triple. El primero era, como les acabo de decir, proponer una nueva perspectiva de los estudios sobre género y conflictos armados, rompiendo con esa cristalización de las mujeres pacificadoras por naturaleza. No digo que no lo son, tampoco digo que son violentas por naturaleza, pero como rompiendo con ese esquema que es supranormalizado y contra hombres combatientes, fuertes, a veces perpetradores. El segundo objetivo era evaluar y pensar sobre eventuales transformaciones en las relaciones sociales de sexo, o sea, las relaciones mantenidas entre hombres y mujeres, dicho de manera muy resumida, en la sociedad peruana, durante y después del conflicto. La verdad fue más antes y después al final, pero eso les voy a explicar. Y el tercer objetivo era proponer la experiencia femenina del conflicto armado como una nueva herramienta para interpretar y pensar sobre los diferentes procesos de reconstrucción y de reconciliación que todavía se están dando acá en el Perú. La meta era pensar el conflicto como una cosa de mujeres, visto desde la experiencia de mujeres. Hay una investigadora colombiana que se llama Luz María Londoño, que ella inventó un concepto muy interesante, que es crear un horizonte femenino de la guerra. Lo difícil, sin embargo, era construir la categoría de actores, de actrices, sobre la cual iba a trabajar. Porque si yo voy a trabajar sobre Congo o sobre Sierra Leona o hasta sobre Colombia o Nicaragua, para acercarnos, es fácil porque hubo programas, hay una resolución del conflicto negociada, hay una intervención internacional y hay programas de desmovilización. Entonces es bastante fácil ir a reconocer sus diferentes actores. En el caso de Perú no hubo nada parecido. Hasta la palabra combatiente podría poner a debate acá. Entonces, ¿quién son las mujeres combatientes? Porque vamos a ver, si estudiamos bien la historia del conflicto armado peruano, vamos a ver, por ejemplo, Isabel Corral lo subrayó muy bien, con la Federación de Clubes de Madres de Ayacucho, mostró el papel que ha tenido muy importante para alertar la opinión pública y para luchar contra la violencia política en Ayacucho, por ejemplo. Pero no son tampoco combatientes. Entonces, aparte del sexo, que es algo que parece obvio que no lo es al final, pero del sexo, ¿qué más en las características puede entrar? Entonces yo decidí que iba a interesarme a todas las mujeres que habían sido involucradas en procesos de militarización, o sea, que habían llevado armas, pero a veces en la realidad no siempre llevan armas, sino van a ocupar tareas de logística, de inteligencia, hasta van a ser encargadas de tareas reproductivas, dentro de un grupo armado, actor del conflicto, sabiendo que al final yo descarté lo que es los grupos estatales, o sea, la policía y las fuerzas armadas, donde yo creo que habría un trabajo que realizar, y yo me quedé con mujeres de grupos subversivos
y que son el Partido Comunista en el Perú, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, pues ya lo saben. Y las mujeres de comités de autodefensa. Las primeras fueron fáciles de encontrar y de ubicar, y ahí usé la herramienta el espacio carcelario porque se sabe dónde están. Entonces ahí la cárcel juega un papel muy importante en la identidad, en la conformación de ese grupo. El otro grupo, o subgrupo, digamos, que son las ronderas, es mucho más complicado, y regresaré en este punto, porque para empezar, a pesar de que el rol de las mujeres en las comunidades han sido subrayado por varias instituciones, la Comisión de la Verdad lo ha subrayado, hay un excelente documental realizado por el Luis Felipe de Gregori, por el CEPRODEP, que en 2004, que ha subrayado esos temas, pero todavía son temas un poco complicados de manejar y tampoco son tan fáciles de encontrar, o sea, pero igual yo quise a toda prisa, aun cuando me di cuenta realizando mi trabajo de campo que iba a ser más difícil, incluir esas mujeres para justamente construir una categoría que iba a superar las barreras políticas. Ahí, solamente para precisar, porque me doy cuenta que iba a decirles por qué este título y que todavía no lo dije, el sexo de la guerra es un fenómeno sexualizado. La guerra, también porque el sexo y porque el género de la guerra, y ahí yo estoy en mi etapa que estoy al fin entendiendo a Judith Butler, que me tomó varios años, y me parece interesante su propuesta. Ella dice, ok, el género es el sexo socialmente construido en oposición al sexo como una definición biológica. Pero la naturaleza, o lo biológico, está definido por el lenguaje, que en sí es una construcción también. Entonces, ese límite sexo-género no está tan pertinente. Entonces, yo tomo la palabra sexo porque también la palabra sexo es más fuerte y siempre, además de evocar la identidad, la naturaleza, lo biológico, evoca las relaciones sexuales. Y esas relaciones hay que estudiarlas en lo que significan de relaciones de poder y de lucha, no entre hombres y mujeres forzosamente, sino entre diferentes sectores de la sociedad. Así que el sexo de la guerra, y no el género de la guerra, y no la guerra de los sexos tampoco. Entonces, eso eran todas las pautas cuando empecé. Ahora realicé mi entrevista, les expliqué con tratando de reconstruir trayectorias individuales de vida en dos lugares distintos al final. La cárcel de mujeres de Chorrillos, que realicé entrevistas en 2 pabellones, y también, pero en menor medida, en Ayacucho, en varias comunidades y ciudades como San Miguel, Huanta, Tambo. Y hay un desequilibrio entre esos 2 grupos. Y voy a tener como unas 20 entrevistas con mujeres de grupos subversivos, en contra de 7 con mujeres que han experimentado la experiencia del Comité de Autodefensa. Entonces, eso tiene que ser claro cuando yo les voy a dar un poco no los resultados, sino el proceso de lo que descubrí durante mi encuesta, pero igual me parece muy importante, a pesar de este desequilibrio, quedarse con este grupo como el grupo en el cual realicé mi investigación. Por eso empezaré dando un poco más detalles sobre lo que pasa con las mujeres en los comités de autodefensas. Un poco más difícil de analizar, ¿por qué? Porque el fenómeno de comité de autodefensa en sí es complicado de analizar acá en Perú. Hoy más todavía.
porque vamos a ver, se emergen de manera diferente según la localidad. Por ejemplo, en el BRAE va a ser un movimiento bastante espontáneo, mientras en Huanta, por ejemplo, las Fuerzas Armadas intervinieron de manera mucho más directa, forzando en algunos casos comunidades en organizarse. A veces es un poco entre los dos. Entonces, cuando ya se trata de un fenómeno difícil de analizar a un nivel más global, porque la sola manera de saber exactamente qué pasó es reconstruir la historia local, algo que se hace actualmente en Perú, pero tomarlo como un fenómeno general ya era complicado. Igualmente podemos ponernos de acuerdo en algunos factores. El hecho de que el Comité de Autodefensa fue un fenómeno que englobó, no sé si se dice en castellano, pero creo que me entienden, la comunidad entera, que la actividad de la autodefensa no solamente están involucrados los hombres que van ahí a salir de patrulla, sino el conjunto de la comunidad, porque hay que organizarse justamente cuando salen de patrullas, hay que hacer vigilancias y hay que cuidar los ancianos, los niños, cuando los hombres salen de patrulla. Hay que alimentar a esos hombres, hay que curar a esos hombres si están encerrados, heridos. Y esas tareas son las mujeres que mayormente las realizaron. De ahí también tenemos mujeres que formaron sus propios comandos, a veces en una especie de rivalidad con los hombres, no tan declarada, pero como para tener un espacio también de intervención, digamos. También hubo mujeres jefas de comandos que no lo decidieron y que las Fuerzas Armadas las pusieron ahí. Por ejemplo, una mujer que entrevisté que era de Huanta, que ya tenía 3 hijos y su esposo la había dejado y tenía una pequeña tienda y sufría robos y abusos tanto del sendero que de las Fuerzas Armadas que venían a tomar la comida, las gallinas, etc. Y ella la detuvieron las Fuerzas Armadas, estuvo un blanco muy específico de la represión de los militares y algún día, no se sabe por qué, deciden que ella será la jefe del comando. Ella todavía no lo explica por qué. Y se vuelve jefa de comando unos meses, no es tanto tiempo, de ahí cambia y experimenta toda una nueva forma de relacionarse y de entrar en la organización colectiva, que es bastante representativa en lo que después, cuando el conflicto empieza a bajar de intensidad, ella va a seguir teniendo responsabilidades en asociaciones colectivas y representando un intermedio entre su comunidad y otras asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, hasta internacional, en su caso fue Médicos Sin Fronteras, o nacional. Otro caso, otra mujer que ella fue jefa de comando, que es otro contexto todavía, porque ella decidió con las otras mujeres que eran muy jóvenes, tenían entre 15 y 17 años, deciden armar su propio comando, van a establecer sus propias estrategias para conseguir armas y hoy día igual vamos a ver que es una dirigente de clubes de madres en el departamento de Ayacucho. Otra vez totalmente diferente, una mujer con más edad en los momentos, en el momento de conflicto. Ella era esposa del jefe de comando de su comunidad, también en el departamento de Ayacucho,
que murió en un enfrentamiento y se casa con el otro jefe de comando del comité de autodefensa de su comunidad, y ella, por ejemplo, no tuvo dentro de la comunidad ningún cargo como dirigente colectiva de clubes de madres, pero sí lo que vamos a ver, y ese caso es el caso de una mujer migrante que después se muda a Lima, pero en 2000, o sea, después de la ola de migración intensivas por causa de la violencia política, y está bastante activa en una asociación de familiares de víctimas que se llama AFAVIT. O sea, esos ejemplos para mostrarles que en el caso de las mujeres que están involucradas no sé si es buena palabra, pero que contribuyeron a los comités de autodefensa, hay un proceso de aprendizaje de la acción colectiva, que la acción colectiva ya existía antes, pero una acción colectiva que se especifica durante el conflicto, y las mujeres se vuelven un intermedio interesante entre el local y una esfera más allá, nacional y hasta en otros casos internacional. En el caso, para no aburrirles demasiado, del otro grupo, que son las mujeres militantes, que ahí obviamente, porque realicé más entrevistas, tengo más datos. A lo largo de mis entrevistas, yo pude, al menos intenté, subrayar varias características comunes, cualquier sea su grupo, el grupo en el cual militaban. Por ejemplo, muchas de ellas han crecido en los conos de Lima. Vienen de barrios periféricos, no todas, pero una parte importante de la capital. Muchas de ellas han accedido a la educación superior, o al menos han terminado su secundaria. Muchas de ellas, otra vez, han crecido en un ámbito de movilización. Hay una mujer, por ejemplo, que me cuenta, yo me recuerdo, crecí en Villa El Salvador y mi mamá iba a todas las reuniones de vecinos porque había que organizarse para organizar el lugar, para defenderse en contra del Estado. Yo la acompañaba de reunión en reunión y yo veía cómo se hacía. Entonces, crecieron en este ambiente y muchas han sido víctimas directas o indirectas, o sea, no automáticamente son los blancos de la violencia, pero su mamá o su hermana o la vecina de la violencia familiar, que es una característica que encontramos bastante. Esas características, pienso, nos dan una oportunidad para analizar su entrada en la militancia. Yo creo, por ejemplo, que la universidad es un espacio clave. ¿Por qué? Porque en la universidad hay que ponerse en el contexto en Perú a fines de los 70s, que es un momento donde hay mucha movilización social y sobre todo no una coordinación, pero bastante intercambios entre movilizaciones estudiantiles, movilizaciones de sindicatos, y la universidad es un espacio clave para esas universidades. En el caso de las mujeres es interesante porque el Perú, ya no sé las fechas exactamente, pero el Perú en los años 60 está en el rango 14 de lo que es la educación superior en la región. En 84 está el rango 4. Entonces hay un fenómeno de masificación de la educación superior que es importante y que es contemporánea a los principios del conflicto armado. Y yo creo que la universidad es importante porque ha permitido romper con trayectorias, vamos a decir, tradicionales por las mujeres. Es un espacio de autonomía
porque van a salir de su casa para ir a la universidad. En algunos casos tenían habitaciones estudiantiles dentro de las universidades y van a tener un espacio donde van a conocer gente, experimentar diferentes tipos de movilizaciones, y también van a tener acceso a información, que la educación obviamente es algo que permite, y sobre todo tener una forma muy diferente de pensarse, o sea, pensar en tener una carrera profesional, por ejemplo, que no siempre fue algo normal tener una ambición profesional o pensar en su carrera profesional como algo tan importante como pensar en casarse o pensar en tener un hogar decente o ese tipo de cosas. Yo creo que este contexto particular es importante de entender para analizar el compromiso político de las mujeres. Otra institución que juega un papel muy importante es el de la familia. Algo que me percató cuando realicé mi investigación fue que muchas de esas mujeres tenían familiares que habían militado. En muchos casos los papás habían sido apristas, algunos habían sido presos. Entonces es interesante ver que hay una especie de continuidad que no es obvia cuando uno se enfoca al tema del conflicto armado. No lo va a pensar como algo que va en continuación de movilizaciones previas, y cuando uno se enfoca más específicamente en las trayectorias, eso puede resaltar. La familia es muy importante por eso, y los vínculos privados, íntimos, que son inspiradores, pero también la familia puede ser un catalizador al revés, justamente porque hay problemas de violencia o de tensiones en las relaciones muy fuertes, y puede ser una causa, una razón para decidir salir. Y hay una expresión que regreso varias veces en la entrevista, es profesionalizarse, lo que interpreté como de colaboradora pasa a ser militante y pasa a la clandestinidad. Por ejemplo, tengo el caso de una mujer que ya había empezado a militar y colaborar, y algún día ella tiene problemas con su hermano desde siempre, y algún día le pide a sus papás que la defiendan, y los papás no reaccionan, y dice, bueno, ese día me fui, decidí profesionalizarme. Ahora eso que dice, y es la otra perspectiva que es importante de tomar en cuenta cuando se trabaja sobre trayectorias, es que nunca hay que olvidar que la gente está construyendo un discurso, justamente un lenguaje, entonces está construyendo memorias, una memoria, una narrativa, la está construido por alguien y por una razón específica. Entonces, también es muy importante saber poner matizar esos resultados como pistas, y sobre todo cómo se construye la memoria, pero no siempre tomarlos como hechos concretos y materiales. De ahí por eso me parece a mí importante realizar trabajos de archivos y un trabajo de historiador. Eso era la paréntesis para dar otro ejemplo donde la familia juega, y notamente la violencia, un papel catalizador. Eso lo leí en las entrevistas de la CBR, que realizó varias en las cárceles. Somos una mujer, ahí fue interesante porque me dio acceso a experiencias en el ámbito rural
que obviamente yo concentrándome en Chorrillos ya tenía más mujeres que habían crecido en Lima, que cuentan que están en una situación de violencia familiar tremenda, que deciden huir, y hay varios casos así, y ahí tengo al menos 3, que huyen, se van a la ciudad más cercana, pero están solas. Esas no han accedido a la educación superior, esas mujeres no han estudiado mucho y se encuentran con grupos de jóvenes con los cuales van a encontrar formas de solidaridad y una organización donde ubicarse, y también ahí ha sido una forma de compromiso de las mujeres a la lucha armada. Entonces, como pueden ver, con esos 2 ejemplos que son muy distintos, uno que es el ámbito rural, otro que más estamos en Lima, una mujer que estudiaba en la universidad, pero vamos a ver que la familia, de manera más concreta, juega un papel, el ámbito familiar. De ahí hay otros factores que podríamos llamar estructurales, que no hay que olvidar. O sea, por ejemplo, el contexto internacional de los años 60, 70, la emergencia de lo que llamamos con mucho gusto nosotros, los sociólogos, los nuevos movimientos sociales transnacionalizados, o sea, ver la correspondencia que existe entre movimientos sociales que nacen en el Perú o en otros países de América Latina y lo que pasa a un nivel más global. Un ejemplo, si estudian, se ve con el Partido Comunista Sendero Luminoso o el MLTA, son organizaciones que tienen vínculos muy fuertes con otras organizaciones al extranjero que tienen una dimensión transnacional muy importante. Tengo el caso de una mujer que ella no ha sido nunca presa, pero ha viajado, ha sido en Chile, antes de que el conflicto empiece en Perú, ha sido enviado para apoyar el MIR de Chile, y después estuvo en Salvador, y uno se sorprende de ver que muchas han viajado, y tienen una experiencia internacionalizada. Yo creo que eso es importante de tomar en cuenta. Otra pauta tremenda y muy importante es el nacimiento y la institucionalización del movimiento feminista en Perú. También la importancia creciente que toman los movimientos de mujeres, de sectores populares, los comedores populares, el vaso de leche, que son, seguramente por muchas de ellas son las mamás que hacen parte de esos movimientos. Entonces, de una manera más global, es importante tomar en cuenta que se trata de una época en la cual la mujer se vuelve un actor social y político. Actor social siempre lo fue, político, bueno, se podría decir también, pero digamos visible, y se vuelve también un objetivo político. Es importante por la política contar con las mujeres. Entonces todos esos contextos son muy importantes de entender para reubicar las trayectorias de las mujeres combatientes y reinterpretar sus trayectorias afuera de lo político y de lo ideológico, que es sumamente importante, eso es seguro, pero que al final se ha trabajado mucho y no tanto las pautas estructurales como las que estoy tratando de definir ahora. Pero me dirán que ¿por qué el Partido Comunista o por qué el MLTA y por qué no Patria Roja o otros partidos de izquierda, que eran un montón en ese momento? ¿Por qué escoger partidos que justamente no entraron en la, bueno, digamos, decido de manera muy resumida,
en la legalidad cuando tuvieron la oportunidad en 79-80, porque movimientos violentos. Ahí se puede decir que la izquierda o la nueva izquierda o las nuevas izquierdas, según la manera como la cual las vamos a definir, son izquierdas que no quieren realmente incluir al tema mujer en sus programas y en sus metas. Van a encontrar varios ejemplos en varios artículos o testimonios de mujeres militantes, feministas, que dicen, bueno, yo me fui a militar, pero a mí me enviaban a cocinar mientras hacía la reunión para que todo esté listo cuando termine. O sea, es un poco esquemático, pero corresponde a una cierta realidad. El Partido Comunista de Perú supo desarrollar toda una forma de captación de esa militancia femenina frustrada, no tomada en cuenta, y sobre todo hacia varios sectores, o sea, hacia el sector hacia los estudiantes, también hacia las trabajadoras. De otra forma, eso ya lo vi menos con un trabajo que más se centró en la capital, pero con las campesinas. Y el Partido Comunista de Perú tiene en su organización y en su estructura bien pensado qué pasa con las mujeres, cuáles son las comisiones, los grupos de reflexión que van a tratar, específicamente del tema de género, o mujer o feminista. Hubo textos escritos, hay todo un discurso del feminismo trabajado por el Partido Comunista de Perú, que es bien elaborado. Eso no quiere decir para nada que fue un grupo feminista, porque al final si se observa a la organización y a las relaciones de poder, vamos a ver que finalmente se trata de un partido con un poder bastante vertical, con un líder absoluto, digamos, y que en la realidad, cuando buscamos testimonios o memorias específicas de cómo se pasaban las cosas, vamos a darnos cuenta que las mujeres no eran tan emancipadas. Hay un caso de una mujer que me contó que ella fue captada. Es un ejemplo interesante porque justamente no tiene nada que ver con la universidad o la familia, sino también con el destino, de una manera. Esa mujer estaba en una comunidad en Ayacucho y tenía como 15 años, y cuando entraban las Fuerzas Armadas o los grupos subversivos, todos iban a su casa. Ella un día entra a las Fuerzas Armadas y decide ver qué pasa, porque ella era curiosa, tenía 15 años. Y viene un soldado y le pregunta dónde vive tal persona, y le dice, es la casa allá en el cerro. Y van los soldados, detienen a la persona que vive ahí, lo llevan y nunca regresa. Unos días después vienen militantes de Sendero a su casa y la buscan a ella y le dicen, tú eres una soplona, o sea, tú vienes con nosotros o te matamos. Entonces ella pensó, bueno, ya voy. Lo que parece lógico. Y fue varios años, hizo parte del Ejército Popular varios años, ahí todavía en Ayacucho, y me cuenta que tenía muchos problemas con los chicos, porque todos querían estar con ella y buscaban abusar. Ella me dijo, bueno, yo me escogí el más guapo, el más tranquilo, necesitaba una pareja como para protegerme. Es un ejemplo de que las relaciones de dominaciones clásicas, vamos a decir, de género, no están totalmente en la práctica cuestionadas, en muchos casos, dentro de la organización misma de los grupos armados. Yo creo que una cosa que podemos encontrar tanto con las ronderas
de comités de autodefensa como las militantes, y yo creo sobre todo en el ámbito rural justamente, es un respeto, respeto no suena bien en español, es una conformación con la división sexual del trabajo, o sea, la idea de que la naturaleza de mujer va con un papel, un rol específico que se debe cumplir y que no se cuestiona. No tengo mucho tiempo de desarrollarlo, pero me podrían preguntar sobre ese tema. ¿Qué pasa con esas experiencias? Y al final vemos que tenemos trayectorias múltiples, muy diferentes. Yo creo que a esa etapa ya estamos bien con la idea de que existe una categoría de mujeres combatientes, pero también nos hemos dado cuenta que esa categoría, si bien es representativa de, yo creo, las transformaciones que hubo en los estatutos de las mujeres del Perú, todavía estamos en frente de una cierta heterogeneidad, en un grupo que no es homogéneo. Entonces, al final, cuando se trata de pensar, y no se olviden que se trata de responder al final a 3 preguntas distintas, se podría responder esas preguntas siguiendo los pasos de ese grupo como un grupo, o habría que dividir. Yo creo que se puede seguir considerando ese grupo como un grupo de observación importante, sobre todo cuando se analiza lo que pasa después del conflicto, que al final para mí fue mucho más fácil saber lo que pasó antes, qué pasó al momento de entrar al conflicto y lo que pasa después, por razones obvias. Y hay un hueco de una manera, pero también permite otra vez hacer reunir un rompecabezas al cual tal vez no vamos a pensar a primera vista. Y hay un tema tremendo, es una forma de retorno de la violencia hacia las mujeres combatientes, algo que las mujeres de comités de defensa y que las militantes de grupos armados tienen en común, pero de varias formas. Por las ronderas en los comités de autodefensa vamos a darnos cuenta que hay después del conflicto, como en todos los países del mundo o lugares donde hubo un conflicto armado, hay una transformación y aumentación, un aumento tremendo de la violencia familiar, que cambia. Por ejemplo, se introduce armas, algo que no sé, la violencia familiar existe antes del conflicto, pero tiene otras pautas. Después se introducen armas, pistolas o arma blanca. Se introduce la violencia sexual, la violación, y otra forma de violencia que no es tanto doméstica, que es una forma de violencia, es la invisibilización del papel de las mujeres de su contribución a la lucha contrasubversiva, que es recordada en las comunidades como la lucha para defender la patria. Una invisibilización tremenda que notó Kimberly Teido. Justamente ella cuenta una anécdota interesante. Yo creo que, no sé en qué año cuenta, pero el artículo salió en 2004, me imagino que era por esos años. Se encuentra en una comunidad por el 28 de julio, entonces ve todas las ceremonias y ve los chicos desfilar y los ronderos que van a la bandera, dice la bandera, y ella se acerca a un niño que acaba de desfilar y le dice: ay, pero son los ronderos, sí, son los que defendieron al Perú durante el conflicto armado. Y ella dice: pero ¿no hay mujeres? No, no hay mujeres. Porque las mujeres no son peruanas, o sea, no han podido defender la patria. Entonces, hay una especie de asociación que se hace entre la identidad masculina, el ejercicio de la violencia armada, entendida como defensa de la patria, y la ciudadanía en sectores de la sociedad tradicionalmente marginalizados. Es interesante ver que justamente eso pasa
en un momento en el cual en América Latina asistimos a una emergencia fuerte de movimientos identitarios. Entonces, bueno, es un campo que queda abierto, pero yo me pregunto en qué medida en Perú no se podría analizar cómo la violencia armada y la militarización de la sociedad civil no jugó un papel importante en la redefinición de las identidades étnicas en ese momento en Perú, sobre todo comparando con lo que pasa en los otros países de la región o países andinos. En lo que la violencia también la encontramos en el momento de salida del conflicto con las militantes de grupos armados. Se encuentra en el momento de la detención, se encuentra en el momento del interrogatorio y en el momento del juicio y en el momento de la encarcelación, que son maltratos, torturas, violencia sexual, que esa vez no está ejercida dentro del hogar o de manera íntima, sino por el Estado de una manera. Entonces, pero es interesante ver la dimensión sexualizada de esa violencia. Es una violencia que no solamente se dirige a subversivas, pero también a mujeres. Entonces es importante entender ahí que existe claramente un doble castigo hacia individuos que no solamente han traspasado la ley, sino también que han traicionado su sexo. Eso lo vemos en los testimonios que han sido recogidos por la CBR, lo vemos también yo lo vi también en entrevistas, lo vemos también de manera más indirecta cuando estudiamos algo que no puedo tocar hoy día, pero que es tremendamente interesante, el tratamiento que hace la prensa de las mujeres de grupos subversivos, que se van a dar cuenta que se hablan mucho de las mujeres y muy pocas veces de los hombres. Por ejemplo, cuando detienen a Vivian Guzmán en 92, si me recuerdo bien, detenido con 8 otras personas, 4 mujeres, 4 hombres. Y cuando van a la hemeroteca para ver los periódicos de esa época, se van a dar cuenta que las que hacen el primer plano todos los días, aparte de Vivian Guzmán, son esas mujeres y no los otros. Entonces no puedo desarrollar ahí, pero hay un tema, yo creo que vale la pena resaltar y sobre el cual hay que pensar. Esa violencia, que es una violencia entonces simbólica, pero también bien material, hay que entenderla no solamente como una violencia de género, pero esa violencia de género tiene una meta, o sea, no se trata de violentar a mujeres porque han traicionado su papel de mujer y no han sido madres cuando deberían, etc. Más bien, yo creo que hay que interpretarla como una forma de redomesticación de mujeres que han escapado a una forma de control que no solamente que el control que existe sobre las mujeres es como una base sobre el cual se establece el control que se va a ejercer de grupos dominantes sobre otros grupos. Lo que quiero decir por ahí es que yo creo que hay que interpretar y analizar la violencia de género también en sus dimensiones de clase o de identidad étnica y de qué quiere decir violentar a una mujer militante subversiva, mestiza o con rasgos indígenas, por ejemplo. Eso va más allá de la simple represión. Hay que verlo como un reflejo de una institucionalización de una violencia de género que no es de por sí, que es una base para establecer un poder político fuerte y legitimado finalmente por relaciones de dominación entre los sexos que finalmente tenemos antes del conflicto, tenemos durante el conflicto y que vamos a tener después del conflicto. Y restablecer esa dominación que se asegura con la violencia es una forma de redomesticar y de retomar el control sobre los diferentes sectores de la sociedad peruana
que a un momento se salieron de control. Yo no sé si estoy muy clara en este punto, pero igual ese es un punto que hay que trabajar, analizar y discutir mucho, pero yo creo que es clave porque es clave acá y se ve en muchos otros casos de conflictos armados que haya las Naciones Unidas que vengan o no, o entonces hay algo ahí que tiene una dimensión que va más allá del caso de estudio específico. En conclusión, porque yo creo que ya estuve hablando mucho tiempo y no los quiero aburrir, para responder a esos 3 objetivos que tenía en mi doctorado y que planteé ahí en esa presentación, yo creo que es importante, a la luz de lo que acabo de decir, darse cuenta que las mujeres, yo creo en la sociedad en general, pero en ese caso específico, las mujeres, antes de ser sujetos, actores, son cuerpos. Las mujeres nunca están pensadas como sujetos en sí, pero siempre están pensadas como en su papel biológico de una manera, en el rol que deben cumplir, y como un cuerpo. Y como es un cuerpo, es un espacio material, al final, sobre el cual actuar para retomar el control sobre esos individuos que no son cuerpos. Ese cuerpo da sentido a la identidad social de las mujeres y a los roles que están asociados a esa identidad. Entonces, cuando estamos pensando en las relaciones sociales de sexo y esos eventuales cambios durante el conflicto, que hemos visto que al final esas trayectorias son bien ambiguas, porque de una manera resaltan formas de emancipación, pero al final también resaltan un endurecimiento de los estereotipos muy fuerte y muy violento, y eso es porque la mujer, antes de nada, es un cuerpo. Entonces, el cuerpo de la mujer es un espacio sumamente político que juega un papel no solamente en la resolución del conflicto, sino también en las diferentes memorias que son concurrenciales después. Así, cuando nos preguntamos si la experiencia específica de las mujeres combatientes permite dar una perspectiva nueva de los procesos de reconciliación, yo creo que sí, porque igual que se puede sexualizar la guerra, no veo para qué no sexualizar esos procesos de posguerra, que son muy largos. Permite también ver que un conflicto no se termina. Por ejemplo, cuando la guerra termina por hombres, va a terminar con una resolución, una negociación, un fin de los hechos. Pero cuando la guerra termina, pero que se desplaza al ámbito íntimo o a las cárceles, que también es un ámbito privado, y se desplaza, pero está ejercida tan bien como el Estado, de una manera como por las relaciones íntimas. No sé si se puede decir que la guerra ha terminado por las mujeres en ese caso. La guerra se desplaza a espacios discretos, a espacios donde la intimidad es muy importante, pero hay rasgos de esa guerra que son, yo creo, sobre los cuales hay que seguir reflexionando. Entonces, adoptar la perspectiva de género implica... Son un poco su propia trayectoria, ya que de una parte también es muy combatiente, y después presentó en 2002 una maestría sobre la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos de 1896 al 1948. En 2005, para su DEA, también presentó un trabajo sobre el papel de las mujeres en la Policía Nacional Peruana. Entonces, vamos a ver qué nos prepara para 2012,
quizás un trabajo sobre las mujeres en el IFEA o en otra parte, no sabemos todavía. Entonces publicó, como saben ustedes, las personas que la conocen, varios artículos y capítulos de libro, y enseña también en la Universidad de Montreal, y esta noche nos presenta una ponencia sobre la guerra de la guerra. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jean. Baja este tema no solamente al nivel de Perú, sino al nivel de la investigación en general de los estudios de género. En un segundo tiempo presentaré los resultados de mi encuesta y, lógicamente, en un tercer tiempo, las conclusiones que esa encuesta me llevó a establecer. ¿Cómo nació la idea de trabajar sobre mujeres combatientes? O sea, eso es la pequeña anécdota, es porque el trabajo sobre las mujeres en los Juegos Olímpicos fue mucho antes y el de la policía fue vino después. Cuando empecé mi maestría, quería trabajar sobre un concepto que era un poco, tal vez, especial, como el concepto de la mujer armada. Esa idea me había venido a la mente un par de años antes con las mujeres suicidas en Medio Oriente. Había pensado, sí, que de verdad hay mujeres. Por esa presentación completa, yo agradezco al IFA y a la Alianza Francesa para darme la oportunidad de presentar mi trabajo, que es la primera vez que lo presento en Perú, entonces estoy bien contenta porque muchas veces se realiza un trabajo con una universidad afuera y al final nunca se devuelven los resultados de las encuestas por razones estructurales, también el hecho de escribir en castellano, que es un poco más complicado, así que tener ese espacio para presentarlo me parece excelente y estoy muy agradecida por las personas e instituciones que lo permitieron. Esta presentación, yo voy a presentar más que nada el trabajo que realicé del cuadro de mi doctorado. Entonces voy a intentar hacerlo a la vez específico y a la vez global, sintético, que es el desafío de esa presentación. Que se va a articular en tres tiempos. En un primer tiempo yo voy a explicar un poco qué me llevó a trabajar este tema y qué está en juego cuando se trabaja, que se comprometen o que entran en violencias armadas, violencia política. Y me había me había llamado la atención. Entonces, cuando empecé mi maestría tenía este proyecto inmenso que era trabajar sobre el concepto de mujer armada en el Perú desde los 80s, y el plan era estudiar las mujeres en las Fuerzas Armadas, en la policía, en los comités de autodefensa y en los grupos subversivos, que eran todas las ocasiones donde se podía observar mujeres armadas. Obviamente era mucho para una maestría, ya para una tesis de doctorado de todas maneras. Entonces restringí el tema a la feminización de la policía en Perú, pero que me llevó a, yo lo digo porque me llevó a establecer una metodología que me sirvió mucho por el trabajo de doctorado, que era conceptualizar trayectorias. Las trayectorias, yo cuando realicé mi encuesta, me basé... La primera conferencia del rendezvous del IFEA de este año, ustedes han venido numerosos y tienen mucha razón, porque hoy día acogemos a Camille Boutron, que es socióloga del Instituto de Altos Estudios de América Latina, de la Universidad de París 3, Sorbonne Nouvelle, creo que está bien. Y
Es investigadora asociada al IFEA y está realizando su postdoc, está realizando su postdoc en la Universidad de Montreal, en Canadá. En 2009 presentó su tesis de doctorado en el Instituto de América Latina con un trabajo sobre trayectorias de mujeres combatientes en el conflicto armado peruano 1980-2000. Para eso tuvo que realizar muchas entrevistas en la cárcel de alta seguridad de Chorrillos. Estas trayectorias de mujeres finalmente